Hola a todos y a todas. Bueno, pues en esta mesa, como sabéis, vamos a hablar de la mediación cultural como profesión específica y fundamental dentro del sector cultural, y de ahí su título, Mamá, quiero ser mediadora. Y para ello doy la bienvenida a Sara, Gabriela y María. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues empecemos por el principio. Contadme, por favor, qué es para vosotras la mediación cultural y cómo habéis llegado a ella. Sara, por ejemplo. Bueno, muchas gracias, Cristina y compañeras. Yo entiendo la mediación cultural desde los problemas de la industria cultural. Es decir, la industria cultural está llena de grietas, de raza, de privilegio, de élites. Y eso es importante recordarlo porque es lo que inhibe ese sueño, ese ideal de esa cultura para todos. Y lo que hace la mediación cultural es evitar las grietas, es utilizar esos lugares para hacerlos menos profundos, menos oscuros y más accesibles. Personalmente yo llegué a la mediación cultural de una manera azarosa. Yo soy artista y como artista estudiante de la Facultad de Bellas Artes empecé a vender, a hacer encargos, a estar en ferias, a estar en exposiciones. Y esos son lugares que enfatizan el arte como lujo, como para unos pocos. La mediación cultural a mí lo que me permitió es posicionarme desde otro lugar, de entender el arte como mecanismo de conocimiento y de producción de esos pensamientos que hacen que busquemos sentido a lo azaroso, lo maravilloso, lo terrible que es la vida a veces. Gracias, Sara. María. ¡Wow! Hola, buenos días y también muchas gracias a Fundación Caraso por la invitación. Y yo, por un lado, quería hablar de cómo llegué a la mediación en el sentido de que durante 25 años he sido profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid en el área de educación y me daba cuenta de que la mayoría de mis estudiantes que querían, por supuesto, iban a ser artistas, al final acababan en muchos casos dedicados a la educación. Y cuando se dedicaban a la educación, solamente contemplaban la posibilidad de ser profesores de secundaria, ¿no? Poco a poco, a lo largo de muchos años, fui incorporando la mediación como salida profesional, creando ese imaginario que para mis alumnos y para mis alumnas, en las que además de ser artista, se podía ser profesora de secundaria, pero se podía ser mediadora, se podía trabajar en los departamentos de educación haciendo diseño de programas. Es decir, que la cuestión de lo que era la educación no solo finalizaba en la educación formal, sino que había un abanico muy grande de posibilidades que era la educación no formal. Y a partir de ahí fui creando un cuerpo de conocimiento, una línea de investigación dentro del propio departamento y dentro del doctorado, y también una línea, por ejemplo, la producción de tesis doctorales centradas en los temas de mediación, ¿no? Y yo creo que durante estos últimos 10 años esa línea se ha ido expandiendo, no por supuesto en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, sino en otros muchos lugares, de manera que por fin en pública se ha hecho una mesa especializada en esto. Yo entiendo la mediación como una producción cultural más, es decir, en las instituciones culturales están las producciones culturales de los artistas, están las producciones culturales de los comisarios y las conservadoras, y están las producciones culturales de los que nos dedicamos a la educación, y la mediación es una producción cultural más que es diferente a la que hacen comisarios de artistas, pero, y esto es muy importante, no está por debajo. Gabriela. Bueno, yo llegué a la mediación, debo decir que recientemente estudié Bellas Artes y el profesorado de Bellas Artes en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y la mediación apareció para mí recién acá en Madrid. La verdad es que la figura de mediadora como tal también en Rosario es algo que se está configurando, no es algo que exista como tal. Y comencé a interiorizarme un poco más en de qué se trataba esta profesión a partir de una convocatoria que hizo la Fundación Caraso y Hablar en Arte, que se llama Complemento Directo, y es ahí donde comencé a interiorizarme un poco más en estas cuestiones, en esta profesión, que en realidad no es nada nueva, pero sí lo es para mí.
pues bueno, como vemos, hay muchos caminos para formarse dentro de, bueno, en el ámbito de la mediación, ¿no? Desde oferta formativa formal, no formal, informal, diferentes carreras que se pueden cursar para llegar a este lugar. En tu caso, Gabriela, siendo ya licenciada y profesora en Bellas Artes, ¿por qué decidiste cursar el máster en Educación Artística de la Complutense en este momento? Bueno, yo hace muchos años que trabajo en la Universidad Nacional de Rosario, particularmente en el Departamento de Problemática del Arte Latinoamericano. Y desde hace unos años que quería ampliar los terrenos por donde me movía, salirme de la educación formal y dedicarme o enfocarme un poco también, además de la docencia universitaria, en otros espacios como museos o instituciones culturales. Creo que es simplemente la curiosidad lo que me mueve en este momento. Y el máster de educación artística me pareció una buena posibilidad. Muy bien. Y bueno, Sara, que es profesora en este máster precisamente, ¿qué perfil de estudiantes tenéis en vuestro caso en este máster de la Complutense? Pues es muy buena pregunta y yo creo que realmente la palabra es diverso porque tanto geográficamente hay estudiantes de México, de Argentina, de República Dominicana, de Estados Unidos, por supuesto de España, y por otro lado muy diverso a nivel formativo. Hay profesionales de la danza, hay arquitectas, hay artistas plásticas. También hay mucha historiadora de arte y trabajo social, psicología, muy diverso. Y yo creo que tiene que ser así porque los públicos, los usuarios de la cultura somos diversos y así tiene que ser la mediación. Totalmente. Y María, en vuestro caso en el museo, ¿qué perfil de mediadoras o educadoras buscáis? Pues en relación con lo que acabo de decir y que quiero comentar, que entra en oposición un poco a lo que ha dicho Gabriela, o sea, realmente nosotros en el museo intentamos huir precisamente de la mediación como servicio. Puede ser que sea un problema como de nomenclatura entre cómo se entiende el servicio en español en comparación con el argentino. Pero yo realmente pienso que precisamente lo que tenemos que huir es de esa cuestión en la que las instituciones culturales están los grandes departamentos, que suelen ser colecciones y exposiciones temporales, los cuales solicitan a los departamentos de educación que les den servicio, entendiendo realmente la mediación como una cosa periférica, como una cosa secundaria, como una cuestión que llega casi siempre al final de todo el proceso de montar una exposición, ¿no? En estos momentos en el museo estamos invirtiendo ese proceso, estamos trabajando mano a mano desde el principio con otros departamentos y estamos posicionando la mediación al mismo nivel que cualquiera de las producciones culturales de los artistas o de los comisarios, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, tenemos una coordinadora de mediación nueva, Sara Martín Terceño, y un asesor de mediación que trabaja también a la mitad, digamos, con colecciones, que es Lluís Alexandre. El perfil de ambos es un perfil súper intelectual y en esa reflexión teórica, pero también práctica, que es la mediación, es donde estamos inmersos ahora. Vuelvo a repetir, no entendiendo la mediación y a la mediadora como alguien que da servicio a otras cosas, sino como alguien que colabora en la producción de conocimiento del museo al mismo nivel, pero generando un tipo de conocimiento que es distinto al del comisariado o al de los artistas. Gracias, María. Bueno, y sin embargo, pues la oferta de formación específica en mediación, con esa palabra, es bastante escasa y hay que buscar caminos alternativos muchas veces para formarse, lo que comentabais antes. De hecho, según el informe Fotofija, elaborado por Pedagogías Invisibles en 2019 por encargo de la Fundación Daniel y Nina Carasso, esto hace que se produzca una insuficiente presencia de la figura de la mediadora dentro del imaginario colectivo, lo cual se traduce a su vez en su falta de legitimación.
Y efectivamente, pues todo el mundo sabe lo que es un comisario, María, una programadora, un distribuidor, un taquillero, pero muchas veces todavía hay que explicar qué es una mediadora, ¿verdad? Sí, esto es, bueno, está muy referido también a lo que sería el imaginario global de la educación artística, ¿no? Muy asociado todavía a cuestiones relacionadas con la infancia exclusivamente, cuando la educación artística no tiene que ver solo con la infancia, tiene que ver con cualquier edad, tiene que ver con una serie de prácticas muy concretas, muchas veces muy centradas exclusivamente en lo manual, lo cual no quiere decir que lo manual no forme parte de la educación artística, pero también, evidentemente, lo manual tiene que estar conectado con lo crítico y con lo intelectual, ¿no? Entonces, la visibilidad de la mediadora y su imaginario está dentro de este otro imaginario más general. Y en esos momentos, una de las cuestiones que tenemos que hacer es irlo cambiando, ¿no? Irlo cambiando con las imágenes, irlo cambiando con la información, irlo cambiando en el sentido de que aparezcan este tipo de charlas y de momentos, ¿no? En los grandes eventos culturales, y que esta figura se vaya afianzando como figura profesional legitimada y, por lo tanto, también se vaya visibilizando los caminos que conducen a esa figura profesional. Yo, en parte, bueno, quería compartir un pensamiento que lo tengo bastante en crudo, que es que, en parte es que la figura de la mediadora me parece que a nivel institucional es problemática como una expresión contante y sonante, es decir, voy a intentar explicarme. La industria cultural, las instituciones, tratan de democratizar la cultura, pero a la vez generan unas estructuras que inhiben la participación de muchos colectivos. Y para eso, pues, entra la mediación. Entonces, de alguna manera, las instituciones hacen con una mano lo que deshacen con la otra. Por tanto, la figura de la mediadora casi es preferible que sea invisible, porque lo que hace es ponerte de relieve un problema que no debería ser, que debería ser en realidad la solución. Claro, invisible para la institución, pero queremos que sea muy, muy visible. Justamente por eso, Sí, porque sí, pero es la solución muchas veces, ¿no? efectivamente, es decir, yo creo que un poco a nivel institucional lo que interesa es que la cohesión comunitaria ocurra de manera natural por lo que es la institución y lamentablemente no es así, porque las estructuras que generan inhiben esa participación comunitaria muchas veces. Luego también hay una conexión entre la figura de la mediadora en la institución cultural y la figura de la profesora o de los profesores en las escuelas, porque precisamente la bajísima presencia de la educación artística, la educación formal, es lo que hace que sea necesaria la mediación en las grandes instituciones culturales. Es decir, si hubiera una presencia realmente estable, profunda, duradera, lo que tiene que ver con el arte y todo lo que tiene que ver con el pensamiento divergente se tratase de forma seria en la escuela, los públicos llegarían a las instituciones culturales con sus propias herramientas de autogestión y no sería necesaria la mediación, ¿no? Pero como desgraciadamente eso no ocurre, la mediación es absolutamente necesaria a las instituciones culturales. Es decir, que el problema de la mediación está absolutamente interconectado con lo que ocurre en la escuela y esa percepción generalizada de que lo importante son las matemáticas y la lengua y la educación artística no, cuando vivimos en un mundo absolutamente visual, ¿no? Entonces, aquí también hay otra cuestión política de cómo la educación artística no se cercena, se ciega, porque políticamente no interesa que los públicos, que los ciudadanos y las ciudadanas sepan leer una imagen, ¿no? Yo creo que también la figura de la mediadora tiene sentido actualmente por el tipo de personas, por lo que buscan las personas cuando se acercan a las instituciones culturales. Me parece que también ese imaginario de un espectador que simplemente iba a recibir algo, y un museo que simplemente exhibía, creo que eso no existe más, los espectadores activos. Al menos yo como espectadora también espero encontrarme, no simplemente, no voy a buscar ver como en un supermercado algo que está exhibido en una vitrina. Me parece que también esa función
me gusta pensar el rol de los mediadores como facilitadores de sentido también, como constructores de sentido junto a otros, ¿no? Como alguien que está y que toma de lo que está alrededor y que construye entre otros un sentido. Yo pensaba en una frase de una poeta argentina, bueno, que ahora está radicada en Chile, que se llama Leonora Filkenstein, que habla dice, bueno, mi palabra preferida mi muletilla es el sentido, decía. Dar sentido. Sentido porque es una palabra que engloba como muchas ideas al mismo tiempo, como dirección, estética, percepción, emoción, significado. Y me gustaba como el sentido, pensar la mediación desde ese lugar, desde la construcción de un sentido, entre muchos, ¿no? Yo creo que lo que has dicho, Gabriela, es súper importante, y además ese dar sentido, que no ocurra en sitios sin ventanas, que no ocurra en sitios escondidos, ¿no? Que esto es lo más grande que puede hacer la industria cultural, dar sentido. Claro, pero ese sentido del que habla Gabriela a través de esta poetisa, efectivamente tiene que tener lugar en el momento de la mediación, pero también tiene que tener lugar en la vida de la mediadora, ¿no? Creo que también otra cuestión muy importante que tenemos que revisar son las condiciones materiales que asientan ya la profesión de la mediación. Creo que es una profesión muy precarizada. Esto tiene mucha conexión con que yo creo que prácticamente el 95% del trabajo de mediación cultural, por lo menos el que yo conozco directamente, está ejecutado por mujeres. Creo que está muy asociado a una idea trasnochada del cuidado y esto hay que cambiarlo. Y todo esto hace que la precariedad sea enorme, incluso la precariedad en la propia contratación en las instituciones culturales, donde los puestos de las mediadoras no son estructurales. Siguen siendo puestos que se subcontratan a través de empresas, ¿no? Entonces, el tema de la profesionalización es importante. El tema de cómo se llega a ser mediadora, pero también me parece que ahora tenemos que empezar a mirar qué ocurre cuando ya eres mediadora, cuánto ganas al mes, cómo son tus contratos, quién te contrata, y creo que es muy importante luchar porque en el Ministerio de Cultura entre la figura profesional de la mediadora, como va a entrar dentro de poco la figura del artista, se haga un estatuto del artista, pero también se haga un estatuto de la mediadora que regule y que haga que el trabajo de las mediadoras sea un trabajo con unas condiciones materiales mínimas. Totalmente. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo. Muy brevemente para terminar, ¿por qué creéis que es importante entonces contar con profesionales de la mediación específicos de este ámbito en una institución o proyecto cultural? Bueno, creo que una de las cuestiones indiscutibles de las instituciones culturales es su poder educativo, entendiendo ese poder educativo desplegado en miles de factores, no solamente ligado a lo que tiene que ver muchas veces con lo escolar. Y realmente lo que tiene que ocurrir es que uno de los ejes que sustenten las instituciones culturales, sean cuales sea ese eje de la educación, ¿no? Para que ese eje educativo esté constituido por profesionales que saben de la educación, aparece la figura de la mediadora, ¿no? Y esa es una de las labores más importantes en estos momentos, ¿no? Que los profesionales de la educación que trabajan en las instituciones culturales sean profesionales del terreno de la educación. Esto a mí me parece muy importante. Los artistas, los comisarios saben de sus terrenos, pero muchas veces no saben nada de educación, ¿no? Entonces necesitamos personas que sepan específicamente y concretamente de ese área. Yo creo simple y llanamente que ya no puede existir un proyecto o una institución que no trabaje en la línea de la mediación, porque la ausencia de la mediación en estos contextos es traicionar la esencia fundamental de la cultura como lugar para la reflexión y para el cuestionamiento. Yo lo que pienso no, la figura de la no puede ser más intuitivo o por vocación, que me parece que muchas veces sucede de esa forma. Es importante que se profesionalice para que los profesionales tengan su lugar y sean valorados como tales.
Y que Pues- cobren como tales. Para eso también estamos trabajando en la plataforma MAR, ¿verdad, María? Junto con Hablar en Arte y el Museo Reina Sofía. Bueno, hay un camino que recorrer, efectivamente. Pues muchas gracias a las tres. Nos quedamos ahora conversando con el público, si os parece bien.